Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos saliendo en vivo y en directo. Es viernes 15 de febrero. Acaba de llegar de México, donde hace trabajos de consultoría, de marketing político. Un venezolano supremamente inteligente. Acaba de escribir un artículo en el New York Times. Estaba contando él, yo no lo había leído, sobre la crisis venezolana. Mi buen amigo Aquiles Esté. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido, bienvenido. Bueno, 52 países reconocen a Guaidó como presidente. Muchos de ellos han donado comida y medicinas para los venezolanos más desesperados, como tú sabes, Aquiles. La gran pregunta es, digamos, si a ti te llamaran a los que están organizando la ayuda humanitaria, ¿no? En Cúcuta, el gobierno colombiano, por ejemplo, Duque, o el vicepresidente Pence, en fin, o Rubio, el senador Rubio, y te preguntaran, Aquiles, ¿cómo metemos o cómo tratamos de entrar con la comida desde Cúcuta a Venezuela y las medicinas? ¿Tú qué les aconsejarías? ¿Cuál sería la manera más eficaz, en tu opinión, de intentarlo por vez primera? Yo les diría que escuchen al presidente Guaidó. El señor Guaidó el día de hoy, si no me equivoco, ha tirado una especie de ultimátum diciendo que la ayuda humanitaria va a entrar en Venezuela el próximo 23 de febrero por las vías buenas o malas. No sé exactamente, ¿verdad? No tengo la información de qué carta tendrá exactamente Guaidó bajo la manga, pero lo que estoy seguro es que alguna tiene. Y para mí esa carta tiene mucho que ver con la presencia del señor Trump en toda esta jugada, ¿no? Ahora, como tú sabes, Guaidó ha montado una página digital, una red de voluntarios. Sí, señor. Ya hay miles de personas que se han inscrito. Uno presume que esas personas van a tratar de llegar a la frontera, a Cúcuta, para entrar con la comida. Venezolanos, jóvenes, la mayor parte, ¿no? ¿Esa sería una manera inteligente de proceder, en tu opinión, que sean muchachos venezolanos cargando la comida y las medicinas? La idea misma de la ayuda humanitaria es muy inteligente, en mi opinión. Sí. Porque si la ayuda entra y es recibida por la población, Maduro pierde grandemente. Y si la ayuda entra y es enfrentada militarmente, Maduro pierde también. O sea, Maduro en ese sentido está atrapado. Lo que trataba de decirte más temprano es que creo que detrás de las palabras del presidente Guaidó el día de hoy está la noción, pasar la idea muy precisa de que todo esto tiene el soporte de los Estados Unidos, porque si no, no se jugaría una carta tan arriesgada. A eso me refiero. Y cuando tú hablas de soporte, estás pensando no solo en un soporte moral, pero también en un soporte militar eventualmente. Estoy pensando específicamente en un soporte militar. Claro. Porque vamos a estar claros con esto. Los Estados Unidos, la administración Trump, ha entrado en la operación venezolana con una retórica respecto a la cual no se puede echar para atrás. Tú no usas este tipo de palabras, simplemente no puedes blofear sobre esto. Entonces, ¿crees que van a llegar hasta el final? Pues mira, ojo, Trump es una figura muy predecible, todos sabemos. Se ha retirado operaciones así muy críticas. Hace un tiempo relativamente corto se apartó de Siria, ¿no? ¿Verdad? Pero el caso sirio es distinto. El caso sirio es muy distinto, porque yo tengo la convicción de que el senador Marco Rubio le ha sacado una cuenta electoral muy precisa al presidente Trump. Si el presidente Trump logra contribuir firmemente a la liberación de Venezuela, va a contar con el voto agradecido, exactamente esa es la palabra, el voto agradecido de millones de latinoamericanos que vivimos en los Estados Unidos. Y él necesita ese voto agradecido el próximo año. Exactamente, a diferencia de la elección anterior, de 2016, donde prácticamente despreció el voto latino. Yo lo voté por Trump en aquella elección. Yo tampoco. Si Trump libera a Venezuela, si usa toda su fuerza diplomática, militar para liberarla y lo consigue, yo consideraría seriamente votar por él el próximo año. Pues muchos millones de latinoamericanos pensarían así, si me preguntan. ¿Tú también? Mira, muy probablemente, ¿sabes? Tú sabes que yo lo he adversado, digamos, por ¿cómo se llama? Cansado como venimos los venezolanos de los populistas. Pero uno le puede criticar un montón de cosas. A mí la idea del muro nunca me ha gustado, y en fin. Pero bueno, tendríamos una pequeña deuda de gratitud con él, Sí, ¿no? señor. Yo creo que muchos latinoamericanos hasta un voucher de tarjeta de crédito le firmarían. Sí. Ahora... creo que incluso
una porción importante de los mexicanos, me atrevería a decir, llegaría a votar por el presidente Trump si logra liberar... ¿A Venezuela? Sí, si logra contribuir a eso, sí. Sí. Como tú sabes, y lo hemos visto al comienzo del programa, están enviando helicópteros y aviones, y no aviones pequeñitos, a las bases militares en Puerto Rico. Eso está bastante cerca del escenario de acción el 23 de febrero. Yo creo que ha sido muy inteligente que no sea una invasión militar, sino que sea una invasión de comida. Sí, la señor. Comida por delante, ¿no? Es muy astuto eso. Sí. Y para que realmente la operación desnude la miseria moral del régimen y consiga neutralizar a sus matones, o sea, los prevenga de disparar, yo creo que es muy importante que la avanzada no sean soldados, sí, señor, con ametralladoras, sí, sino, por ejemplo, si me preguntas a mí, ¿no? A mí me parece que ahí debería estar la Iglesia Católica. O sea, los curas, las monjas, Cáritas, la Cruz Roja, los bomberos, ¿me explico? Gente que no... Las fuerzas morales, sí. Las fuerzas morales. Sí. ¿Te parece una buena idea? Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que ya están embarcadas en esto. Sí. Y como decíamos más temprano, el tema de la ayuda humanitaria, tal y como está diseñado, a mí me parece impecable. Como me parece impecable Juan Guaidó, por cierto. Sí, sí, sí. Tiene tantas virtudes. Sí, sí. Es como... ¿Lo conoces personalmente? Mira, lo conocí hace años en una campaña que dirigí en el estado Vargas. Oh. Porque entiendo que él es de sí. La Guaira, sí. Y lo conocí, era un muchacho, verdaderamente un muchacho para entonces. Imagínate, tiene ahora 35 años. Sí, ¿cómo se llama? Y ahora lo veo de verdad y digo, wow, qué vueltas a la vida, ¿no? Pero es ideal para el momento. Ideal, ¿sabes? No es viejo, no es un muchacho, claro, no es negro, no es blanco, no es rico, no es pobre. Tiene una cantidad de, ¿cómo se llama? Muerde como en todos los sectores, ¿no? Sí, sí, es fantástico. Es providencial, sí. Providencial. Ahora, en el tema de la religión, mira, yo creo que el Papa se pondría al día con Venezuela si dijera, la Iglesia apoya la entrada de la ayuda humanitaria, y que el Papa les pida a los jefes de la Iglesia venezolana que movilicen a sus curas a la frontera, y que los curas sirvan de algo, por el amor de Dios, que carguen ellos también la comida. Bueno, Jaime, pero mira, el Papa... ¿O no lo va a hacer? Para mí sería un verdadero milagro. pero sería grandioso. Sería, ¿no? grandioso, ojalá te escuche, pero bueno, a precios de hoy no lo veo. No lo veo todavía. A precios de hoy. Sí. Oye, aún si no lo pide el Papa, que el cardenal Porras, Baltasar Porras u otros... Eso es distinto. Eso es distinto. Eso es distinto porque la iglesia venezolana está alejada de la política, por lo menos por arriba, la que uno ve, del Papa Francisco. Ahí hay un divorcio. Ahí hay un divorcio, sí. Pero yo creo... Mira, los curas no tienen hijos generalmente, ¿no? Sí. No que uno sepa. No que uno sepa. Entonces, que un soldado chavista dispare sobre un cura o sobre una monja, no lo veo ocurriendo. Yo no creo que eso ocurriría. Entonces, la Iglesia podría... Y la Cruz Roja, ahora yo no sé la Cruz Roja si es confiable. ¿Tú qué sabes? Bueno, la Cruz Roja ha sido una institución en Venezuela muy paradójica en todo este proceso político de los últimos 20 años. Ha estado como al margen, se ha cuidado mucho en sus declaraciones. Sí. Ha sido, para mi gusto, un poquito más invertebrada de lo que uno hubiera... Muy neutral, ¿no? Muy neutral, sí. Muy neutral. Yo creo que tiene más de roja que de cruz, pero bueno. Mira, yo creo que ha sido muy neutral y ya no es hora de neutralidad, y eso no lo acepta nadie. Por eso, el Papa dice, nosotros tenemos una neutralidad positiva, por Dios, ¿cómo se traduce eso? El Papa inventó como una nueva partícula subatómica, y el neutrino positivo, no sé cómo llamarlo. Sí. Pero mira, insisto, ahí la Iglesia es la Iglesia venezolana, y está totalmente comprometida con la causa de la libertad. Y yo espero que vaya a participar con yo también, porque mira, cada uno tiene que estar en lo suyo. El viernes 22 hay un concierto. Bueno, esperemos que ahí estén Shakira y Juanes y Carlos Vives y Alejandro Sanz. Pero la Iglesia tiene que estar del lado de los que sufren, ¿no? Y los que sufren son esta señora que lloraba, que no come hace 3 días. Entonces, que los curas hagan algo útil con sus vidas, por el amor de Dios. Sí, ahora, yo no sería tan optimista, Jaime, si me permite, al decir lo siguiente, que el régimen de Maduro no sería capaz de dispararle a monjas y sacerdotes. Yo estoy convencido, mira, este es el régimen más destructivo en toda la historia del continente. Sí. Nada se le acerca. Pero es verdad lo que dices. Ni siquiera el régimen cubano. Sí. Recuerda, mira, que cuando el comunismo llega a Cuba, La Habana era un pueblo. Sí. Pero cuando el chavismo llega a Venezuela,
En Venezuela habían universidades de primera, habían teatros de primera, habían especialistas en todas las áreas imaginables, carreteras, autopistas. PDVSA era una empresa más poderosa del mundo. O sea, mira, en el ojo del huracán chavista se han ido más de $1 trillón, 350.000 asesinatos, probablemente más de 1.000 presos políticos. O sea, es realmente un régimen solo comparable a las peores tiranías del sistema solar. O sea que sí son perfectamente capaces de provocar un baño de sangre. ¿Tú no recuerdas cómo Chávez se expresó de Baltasar Porras hace unos años, o sea, de la manera más indigna? El hombre que le había dado, ¿sabes?, admonición católica, cristiana. Y a Chávez lo que más le gustaba decir era plomo parejo. Claro. ¿No? O sea, son capaces de disparar y matar, por supuesto. Son pervertidos, son psicópatas. Y es bueno que nos lo recuerdes. Por supuesto. Es bueno que nos lo recuerdes. Esto no va a ser fácil, ¿no? No creo. Ahora, insisto, el presidente Guaidó ha dado un ultimátum, alguna carta que no sabemos, yo no la sé, tiene bajo la manga muy determinante para haberse pronunciado de esa manera. Yo creo que tú has, digamos, golpeado la tecla correcta cuando dices que Estados Unidos, así como Estados Unidos ha blindado a Guaidó, porque dijeron, no lo toquen, si lo tocan, las represalias serán severas. Y no lo han tocado, no lo han arrestado. Si no, ya estaría en un calabozo como Leopoldo. Claro, hace rato. Entonces, Estados Unidos tiene que enviar ese exacto mensaje sobre la ayuda humanitaria, ¿no? Estaría él en un calabozo y estarían otros líderes de la oposición en un calabozo. De modo que ahí tiene que estar pasando. En estos días me recordaron algo que pasó en Irak. Porque cuando la invasión a Irak... hubo, eso está reseñado en varios libros, hubo llamadas precisas a generales y coroneles del ejército iraquí. Yo lo he contado aquí en el programa. Bueno, imagínate. Entonces a decirles, mira, tú sabes cómo son las cosas. Entonces, han sonado esos celulares de madrugada. Claro, eso tiene que estar sucediendo. Porque lo más barato, en eso también hay que ser franco, para la administración Trump, no es invadir un país mediano como Venezuela. Venezuela no es Panamá. ¿Sabes? Es una operación que se dice fácil, pero es muy complicada. Entonces, aunque la verdad estricta es que una intervención de los Estados Unidos en Venezuela sería recibida, ¿cómo se llama? Muy bienvenida, serían aclamados por la inmensísima mayoría de los venezolanos. Incluyendo a los militares. Yo de verdad no creo que habría mayor resistencia. O sea, aquello caería como un castillo de naipes. Sí, señor. ¿No? Yo estoy convencido de eso. Yo también. Esperemos, como dices tú, que los militares venezolanos nos ahorren a todos ese último escenario, ¿no? Que además me parece que a los jefes militares que les están ofreciendo una amnistía. Ahora, yo con ese tema de la amnistía... Hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado, porque vamos a ser francos, mira, hay ciertos militares y la cúpula del chavismo, el costo de su salida del poder es infinito. Así hagan lo que hagan ya. Esa gente no se salva o de pagar cárcel o simplemente de, ¿cómo se llama? De no salvar el pellejo. Ya no se salva. Estamos hablando de Padrino, de Reverol, de esa gente, ¿no? Exactamente, y de una cúpula militar que la conocemos corrompida en delitos de la peor especie. Entonces, yo creo que ofrecerle salidas a esa gente ya no tiene caso. Por cierto, me gustaría decir algo respecto de algo que sucedió la semana pasada aquí en Estados Unidos, porque creo que fue el señor Bolton que le ofreció amnistía a esos militares. A mí no me gustó eso para nada. A mí tampoco. Y te digo por qué. Me pareció un gesto de debilidad innecesario. No me pareció un gesto de liderazgo de la administración Trump expresarse así. Estoy de acuerdo, ¿sabes? Hay ciertos crímenes que son imperdonables, ¿no? Y hay ciertos criminales de la dictadura que no porque saquen ahora de una patada tardía a Maduro, les vamos a decir, ustedes no van a la cárcel, no van a ser juzgados y además van a poseer su fortuna mala vida. Por eso, por cierto, me pareció tan equivocado el ofrecimiento de un diputado de la Asamblea Nacional hace 2 o 3 días al señor Maduro, abriendo la posibilidad de que sea candidato en unas eventuales elecciones. Eso es inaceptable. No solamente porque le pincha los ojos al Tribunal Supremo de Justicia legítimo, que ha condenado 18 años a Maduro. Maduro ya es prófugo de la justicia venezolana. Es bueno recordarlo, es claro, verdad. Sino porque además este pervertido Nicolás Maduro
ya no tiene ruta de salida. Sí, exacto, exacto. ¿Sabes? Su costo de salida ya es infinito. Pero era un diputado de la oposición. Sí, sí, señor. Una cosa... Tiene que ir al psiquiatra. Mira... Está lanzando la candidatura de Maduro. Es algo que uno no sabe cómo juzgar, si es algo de colaboración con el régimen o de ingenuidad o de falta de visión, pero en todo caso es algo que no es aceptable. ¿Te puedes quedar un ratito más? Por el amor de Dios. Estoy disfrutando inmensamente esta conversación contigo. Una mente brillante y un venezolano que va a hacer falta en la tarea de reconstruir ese país. Ahora alguna gente dice, no, los chavistas han destruido Venezuela. Venezuela no tiene futuro. Tomará 3 generaciones reconstruirla. Yo les digo, no. Con la gente correcta, en un año o en 2, Venezuela se pone de pie. Regresamos con Aquiles Esté. Bueno, extraordinario. Ha venido esta noche Aquiles Esté, acaba de llegar de México, él viaja muchísimo, es un gran experto, consultor en marketing político, que es una cosa supremamente difícil y delicada, porque lo que hace Aquiles es persuadir a la gente. Esto es muy difícil. Convencer a un individuo de votar por este candidato y no por el otro, o de comprar este producto y no el otro, ¿no? Entonces, esa guerra es una guerra intelectual, la tuya, ¿no es cierto? Una guerra intelectual, pero también pasional. Sí. Porque a la persona la convences por acá arriba o por más abajo. Casi siempre por el corazón. Por el corazón. Sí, casi siempre por el corazón. Por el estómago, por las entrañas. Por los jugos gástricos. Por los jugos gástricos. Y también incluso la puedes convencer hormonalmente a veces, señor. ¿No? Sí. Hay varios caminos. Hay varios caminos. Dicho lo cual, predecir el futuro es una cosa pues muy peligrosa, ¿no? Peligrosa. Y muchos nos hemos equivocado. Yo recuerdo año 89, perestroika, Gorbachov, caída del muro de Berlín. A Fidel Castro le daban un año. ¿Tú te acuerdas, no? Sí, señor. Esto ya terminó. Y no terminó, ¿verdad? Y Cuba sigue ahí de pie y son 60 años de satrapía bananera. Sin embargo, si yo te pregunto, ¿tú crees que la dictadura venezolana ahora sí por fin va a caer este año? Bueno, mira, yo creo que el chavismo, no solamente la dictadura del señor Maduro, sino yo creo que el chavismo está herido de muerte, ha sido derrotado políticamente. El 23 de enero pasado no había terminado Guaidó de hablar y ya estaban quemando las estatuas de Hugo Chávez y las casas del partido de gobierno. Incluso en Barinas, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, el chavismo está derrotado políticamente. Próximamente hay motivos para pensar, ¿verdad?, muy firmes que va a ser derrotado militarmente, por la vía que sea, porque abandonen las armas los militares venezolanos, desacaten a Maduro o simplemente porque entre los americanos. Ahí todo es posible. Sí. Pero yo creo que el chavismo solo va a ser derrotado realmente cuando sea abatido ideológicamente. Cuando el país entienda en qué se metió y se ponga conscientemente a subsanar ese error histórico. Sí. Sí, porque mucha de la gente que pasa hambre ahora era chavista. Por supuesto, eran chavistas y eran adecos. Sí. Eran adecos. Entonces, esa es mi preocupación central, porque salir de Maduro es una necesidad imperiosa. Sí, imperiosa. Pero no es el gran objetivo. ¿Cuál sería el gran objetivo? El gran objetivo es que Venezuela sea en un tiempo relativamente corto un país absolutamente de vanguardia. Desterrar el chavismo. No, ni siquiera eso. Eso es una necesidad existencial. Sí, sí. Que sea un país de primer mundo, que más nunca seamos un país de tercer mundo. Sí. Que toda esta humillación, ¿Y eso es posible? Eso es perfectamente posible. Lo es, por supuesto. Mira, sería absurdo que toda esta humillación cotidiana que hemos pasado a los venezolanos no se aprovechara. Sí. O sea, ¿cómo vamos a volver después de todo esto? A ser el país normalito, con su socialdemocracia normalita, con sus frondosas empresas del Estado corruptas, que éramos antes. Sí. Es inaceptable, yo no lo acepto. No, Pero no es aceptable. Que yo no lo acepte es secundario. No lo aceptan la inmensísima mayoría de los venezolanos. Exacto. Hay una fuerza de cambio liberal en Venezuela que no se puede ahogar. Sí. Y yo creo que ese cambio va a suceder
más temprano en la medida en que se cumplan 3 condiciones. A ver, ¿cuáles serían? Bueno, la primera es que empecemos ya. Que esta discusión no sea vista como una cosa banal, exacto, que está sobreponiéndose a la operación de realpolitik que es necesaria para salir de Maduro, ¿verdad? Lo otro es que, ¿cómo se llama? Que sea el liderazgo correcto el que quede luego de una transición. Sí, qué peligro eso. Claro, porque si nos colean, mira, aquí se están coleando, los sectores más atrasados, corrompidos y conniventes con el chavismo de la oposición. De la oposición. Sí, señor. Coleando es filtrándose. Filtrándose, perdón. Metiéndose de contrabando, sí. ya. Lo entiendo. Entre los palos. Lo entiendo. ¿Cierto? Y además se está coleando también el llamado chavismo originario, que tiene todo el dinero del mundo, sí, claro, para que una vez cumpliera la transición se hagan de nuevo con el poder. ¿Y ese chavismo originario repudia a Maduro? No lo repudia. Es una operación estratégica para darle nueva vida, nuevo respiro a esta ideología destructiva, criminal. Pero ese es un peligro que hay que atajar, claro, ¿no? Eso hay que verlo temprano. Sí. En este minuto. Sí. Porque si no, el riesgo es que no suceda lo que, por ejemplo, sucedió en Argentina. Con el peronismo. Sí. Que lastró la cultura política, económica de ese país hasta este minuto que estamos hablando. Hasta este minuto. Es un cáncer. Mira, yo iría incluso más allá. Porque, como te contaba en El Negro, yo estoy casado con alemana, venezolana, y vamos mucho a Alemania. Sí. En Alemania, el fascismo está prohibido por ley. Y en ciertas provincias, sobre todo de lo que era la Alemania del Este, el comunismo está prohibido por ley. Sí. En ciertos estados alemanes. Sí, tiene lógica, ¿no? Tiene toda la lógica del mundo. Claro. Toda la lógica. Mira, que yo sepa, en Moldavia, Polonia, Hungría, Lituania, Letonia, en esos países está prohibido por ley tanto el fascismo como el comunismo. ¿Por qué? Porque y no podemos acusar a Alemania de no ser un país democrático. Para mí es el país más tolerante del mundo. ¿Por qué? Porque son ideologías criminales. Claro, porque ya es una agenda criminal. Ya no son ideas. No son ideas. Tú no estás ya defendiendo una posibilidad, una hipótesis. No. Ya se supo lo que era. Claro. Entonces, en España, por ejemplo, tú no puedes ser abiertamente franquista. Eso sería mal visto. No está prohibido por ley. Pero el franquismo mutó en ciertas fuerzas políticas que para tener vigencia tuvieron una cara abiertamente democrática. Hay franquismo en el PP, eso es innegable, ¿cierto? El Pinochet, el movimiento político de Pinochet también mutó en Chile. Y algo de esos sectores está en el poder hoy en día. Se democratizó. Claro, pero tú no puedes decir que tú eres pinochetista. No lo puedes, eso sería muy mal visto en el Chile moderno. Entonces sí que te preocupa qué va a pasar con el chavismo. Ahora, en este momento yo no creo que haya muchos chavistas de verdad en Venezuela, ¿no? No es chavista, el problema no es, la población no es chavista. No es chavista. Si es por la población, y sobre todo por los jóvenes, el estatismo, que es el núcleo, está herido de muerte en Venezuela. Pero esa fuerza social tiene un impedimento muy claro en este momento, porque se están coleando en la operación de la transición estos sectores cuya función en los tiempos por venir van a ser esencialmente dos, y hay que estar alerta. Una, que muchos de los delitos de estos años queden impunes. En Venezuela hay una palabra que va a ser el centro de la conversación, que es la impunidad. Si nosotros los venezolanos no pasamos una raya moral, no sé si se entiende esa palabra moral. Se entiende. Una raya moral significa que los venezolanos entendamos qué es lo bueno y qué es lo malo. Sí, claro. ¿Cierto? Claro. Si no pasamos esa raya, el país va a quedar lastrado. Y no va a ser de primer mundo. No va a ser. Vamos a perder la oportunidad. Claro. Y eso es lo que hay que plantearse. Y además hay que castigar también a los líderes opositores que han estado en connivencia con el chavismo, claro que sí, que han hecho negocios turbios y que tienen sus dineros escondidos. Y ahí hay una buena noticia. Ahí hay una buena noticia, porque la opinión pública venezolana, los venezolanos hemos aprendido a los
palos, sí, a los palos, las herramientas de la ciudadanía. Sí. Ahora sabemos lo que es un Twitter, ahora sabemos lo que es organizarnos, ahora sabemos hasta lo que es dar la vida por una causa. Eso no lo había vivido mi generación de venezolanos. Y eso, este es el recado para los políticos. No, a los políticos no le pueden dar la espalda a eso, porque vamos a estar encima de ellos. Nosotros tenemos ahorita que estar encima de Juan Guaidó. Yo lo apoyo, ¿verdad?, con toda la fuerza de mi alma, pero siempre lo voy a criticar. Tiene un margen para cometer errores pequeños, pero hay que estar allí, hay que estar encima. Bueno, esos son los países del primer mundo. Bueno, el ciudadano tiene más poder que el mandatario. Exactamente. Y el mandatario está contratado y se debe al ciudadano, ¿no? No solamente eso, Jaime, sino que son demasiadas las frustraciones que hemos llevado con la clase política venezolana. No nos pueden meter otro strike. No lo vamos a aceptar. Entonces tenemos que estar atentos para, no se pierda la oportunidad. Insisto, no es posible que toda esta agonía, toda esta humillación vaya a desencadenar en otro país, ¿sabes? Normalito, más o menos así, con sus ministerios llenos de corrupción, que era lo que teníamos antes. No, yo no creo que eso va a ocurrir. Yo sé que tú eres muy cercano a María Corina. En ella se puede confiar, yo creo que en Leopoldo López se puede confiar. Creo que hay una generación de relevo que atrapa esa suerte de energía de cambio liberal que tú decías, que no es de izquierda ni de derecha, sino que simplemente entiende que la función del político es mejorarte la calidad de vida, ¿no? Claro, por estos líderes que tú mencionas son muy mal vistos por estos sectores atrasados de la oposición. Entonces, ¿cómo se llama? Es una operación muy complicada la que está por delante para que esa energía de cambio no se vuelva a frustrar. Qué curioso, tú eres muy inteligente. O sea que quizá el principal enemigo no está en el chavismo, sino está metido acá dentro de nosotros. A mí me parece que a precios de hoy esa es una afirmación muy que debe ser considerada. Sí, eso en política funciona, o sea, no te preocupes tanto por tu enemigo, el que está allá en la otra orilla, ya tú sabes quién es, y cómo se mueve, y cómo lo derrota. Cuidado con los que fingen ser tus aliados. Un diputado, que por cierto es el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, el señor Stalin González, ha dicho en días pasados que hay que normalizar las relaciones con Cuba. ¿Sabes? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible Él es de Un Nuevo Tiempo, creo, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo es posible, digo yo, o sea, que un país que nos ha humillado, Maduro ha enviado una fuerza extranjera para que nos humillen, nos roben, nos persigan, nos quiten las propiedades, nos espíen y vengan a un señor que vamos a normalizar las relaciones con Cuba? A Cuba hay que hacerle dos cosas respecto a Cuba. Primero, hay que aplicar la doctrina Betancourt originaria, no sé si la conoces. El presidente Betancourt, Rómulo Betancourt, decía a comienzos de los 60 que todas las tiranías del continente tenían que ser marginadas. Sí, claro. Y que no podíamos tener relación alguna con ellas. Claro. Y estaba hablando principalmente de Cuba. Y a Cuba hay que exigirle que nos devuelva parte, por lo menos, de lo que nos ha robado. ¿Cómo vamos a normalizar las relaciones con esa metrópolis que nos ha humillado durante 20 años? ¿En qué cabeza cabe? O sea, necesitamos una operación de dignidad a los venezolanos. Qué peligro. Eso es inaceptable, es un peligro. Sí. Pero lo mejor está por venir, ¿no? Yo creo, sí. Yo soy muy optimista. Yo también. Yo soy muy optimista. Yo también. Creo que Maduro y su pandilla caen pronto. Y luego surgen otros desafíos que tú has enumerado con tanto brillo. Guaidó encabezará la transición, el pueblo tendrá que elegir a un presidente. Sí, señor. No sé si eso va a ocurrir en pocos meses, me imagino que no. No puede ocurrir, en mi opinión, no debería ocurrir en pocos meses. No. Porque, mira, la operación para limpiar el registro electoral, ¿cómo se llama? El Poder Judicial, ¿no? El mismo árbitro electoral, Claro. ¿sabes? Todo eso hay que arreglarlo. No puede ser tan pronto, ¿no? No es deseable que sea tan pronto. No. Pero la economía se puede arreglar más o menos rápido. Mira, yo recuerdo que a fines de los 80 el Perú era un país lastrado por la hiperinflación, y amenazado por el terrorismo, que estaba a las puertas de capturar el poder. O sea, ponían coches bombas en los barrios residenciales más elegantes de Lima. El país no parecía tener futuro, y en un par de años Fujimori le dio la vuelta,
no es que yo sea fujimorista, pero en un par de años le dio la vuelta. Acabó con la hiperinflación y acabó con el terrorismo. No te digo que el Perú sea un país de primer mundo ahora, pero es un país infinitamente mejor que el que era el año 90 cuando llegó. Yo creo que para que eso se logre, una de las cosas principales, si no es la principal que hay que evitar, es el gradualismo. Y qué interesante, sí. El gradualismo, visto en la experiencia de Macri, no funciona. Le ha destrozado su gobierno. Yo creo que el gradualismo es un gran enemigo. Sí. Y va a ser contrario a lo que aspira la población. Tú regresas a Venezuela ahorita, en este minuto, a 1 millón de compatriotas que salieron, que están penando por allá por el mundo todo, y que ahorita saben lo que es pagar un impuesto, saben lo que es tener una acera limpia, saben lo que es la riqueza y cómo se produce, saben lo que es un servidor público. Tú llevas esa masa de cambio a Venezuela y eso se va a sentir en nanosegundos. Exacto, sí. Son agentes de un cambio cultural. Son agentes de un cambio que está allí. Claro, y son promotores de la libertad, ¿no? Porque la han vivido, ya la llevan en el espíritu. Y además tenemos el morbo de haber sufrido la humillación. Nos los vamos a sacar, ¿sabes? Los venezolanos no somos un pueblo cogidos a lazo. Vamos a volver a ser, yo no tengo la menor duda de esto, la vanguardia del continente. No la he puesto a menos, ni me conformo con menos, ni quiero ir a hablar de ¿cómo se llama? De tercer mundo, ni nada de eso. A la vanguardia. A la vanguardia, sí, por señor. Dios. Sí, señor. Y ahí estarás tú. Un gran aplauso para Aquiles Estés. Gracias, Aquiles. Brillante, como siempre. Brillante.